ONE, su misteriosa experiencia paranormal con Luna. Desde el comienzo de su mudanza a la antigua casa granja, Clara sintió una inquietante presencia. Luna, su gato, parecía inusualmente agitado, con los ojos fijos en las sombras. Clara decidió explorar la casa, buscando respuestas a la extraña conducta de Luna. Pasaron semanas y la tensión creció. Luna se negaba a entrar en ciertas habitaciones. En su exploración, Clara descubrió un viejo anillo de plata, tachonado de esmeraldas. Luna reaccionó de una manera sorprendente al ver el anillo, huyendo de la habitación. Clara decidió investigar la historia de la casa y descubrió que había sido la morada de una bruja. La bruja, llamada Esmeralda, fue conocida por sus rituales y sus joyas de esmeralda. Decidida a entender la conexión, Clara realizó uno de los rituales de Esmeralda. El ritual incluía un círculo de velas, el anillo y una incantación en latín. Al comenzar el ritual, Luna entró en la habitación y se quedó quieta, mirando fijamente. Las velas parpadearon y las sombras comenzaron a moverse a lo largo de las paredes. Luna gruñó y su pelo se erizó. Clara sintió un frío penetrante. La sombra parecía tomar forma, apareciendo como una figura humana. La figura se movía de manera errática, danzando con las llamas de las velas. Luna atacó a la sombra, pero sus garras pasaron a través de ella. La sombra se retiró y las velas se extinguieron de golpe. Luna corrió de la habitación. Clara se quedó sola en la oscuridad, temblando de miedo y frío. Esa noche, Clara soñó con Esmeralda, quien le reveló una trágica historia. Esmeralda había sido acusada de brujería y fue ejecutada injustamente en esa misma casa. El anillo de Esmeralda había sido un regalo de su amante, quien también sufrió el mismo destino. Desde entonces, Esmeralda había estado atrapada en la casa, sin poder moverse al más allá. Clara se despertó, decidida a ayudar a Esmeralda a encontrar la paz. Siguió las instrucciones de Esmeralda, realizando un segundo ritual de liberación. Luna se unió a ella, aparentemente consciente de la importancia del momento. Las velas, esta vez, brillaron con una luz cálida y reconfortante. La sombra de Esmeralda apareció de nuevo, pero parecía pacífica y tranquila. Al completar el ritual, una luz brillante llenó la habitación. Cuando la luz se apagó, la sombra de Esmeralda había desaparecido. Luna maulló suavemente y comenzó a ronronear, un signo de alivio y paz. Clara sintió una gran liberación. La casa parecía más ligera, más cálida. Desde entonces, Clara y Luna viven en paz en la casa granja. La sombra silenciosa de Esmeralda ya no oscurece las esquinas de la casa. Clara ahora cuenta su historia, invitando a la audiencia a recordar y respetar las injusticias del pasado. En honor a Esmeralda, Clara lleva su anillo de esmeraldas, recordándole su valiente acto. Luna ya no teme a las sombras, se ha convertido en una compañera valiente y confidente. Clara cierra su historia con un recordatorio. A veces, las sombras son simplemente reflejos de nuestras propias luchas. Tuo. Ana, una coleccionista de antigüedades, descubre una muñeca en una subasta. Parece antigua, roída por el tiempo, pero hay algo que la hace especial, algo que captura su atención. Los días pasan y Ana comienza a notar cosas extrañas. La muñeca parece moverse por sí sola, apareciendo en lugares donde no la había dejado. Los susurros llenan el silencio de la noche, palabras incomprensibles que parecen provenir de la muñeca. A medida que los fenómenos paranormales aumentan, Ana decide investigar. Se sumerge en la historia de la muñeca, buscando respuestas en cada rincón olvidado de su pasado. Descubre que la muñeca perteneció a una niña, Lucía. Lucía vivió hace más de 100 años y su historia es desgarradora. Su vida estuvo llena de soledad y penurias, y la muñeca era su único consuelo. Lucía murió en circunstancias misteriosas. Muchos creen que su espíritu quedó atrapado en la muñeca, incapaz de pasar al otro lado.
Sus susurros son sus intentos desesperados de comunicarse con el mundo de los vivos. Ana, con la ayuda de un médium, intenta liberar a Lucía. No es fácil. El espíritu de la niña se aferra a su único lazo con el mundo, la muñeca, pero Ana está decidida a ayudarla. La batalla espiritual se intensifica. La muñeca se mueve violentamente, los susurros se convierten en gritos, pero Ana no se rinde, sabe que tiene que liberar a Lucía. Ana sigue coleccionando antigüedades, pero ahora con un nuevo respeto por los objetos y las historias que pueden albergar. Sabe que cada objeto tiene una historia y algunas pueden ser más inquietantes que otras. Nunca se sabe qué misterios pueden esconder los objetos antiguos. Como Ana, podríamos encontrar algo más de lo que esperábamos en nuestras búsquedas, algo que nos haga cuestionar la realidad que conocemos. El misterio de la muñeca antigua nos recuerda que hay más en este mundo de lo que vemos a simple vista. Cada objeto tiene una historia, cada historia tiene su propio misterio. Así que la próxima vez que veas un objeto antiguo, piensa en Ana y en la muñeca. Recuerda que hay historias que esperan ser descubiertas, misterios que esperan ser revelados. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Esperamos que hayas disfrutado de esta travesía en lo desconocido. Nos vemos en la próxima aventura. 3. El misterio del espejo maldito. Una historia de terror. David, un muchacho ordinario, hereda un antiguo espejo de su abuela. Al principio, parece un objeto decorativo hasta que empieza a notar algo extraño. Cada vez que David mira su reflejo, ve visiones aterradoras de sombras malévolas. Se ve a sí mismo en lugares extraños, viviendo momentos terroríficos que nunca ha experimentado, pero son solo sueños. A medida que avanzan los días, las visiones se vuelven más vívidas. David comienza a sentir miedo, un miedo que nunca había conocido. No puede dejar de mirar el espejo, parece llamarlo, atraerlo con una fuerza inexplicable. Se da cuenta de que su abuela nunca le dijo nada sobre el espejo. Decide investigar más sobre su origen y su historia. David descubre un pasado oscuro, una maldición vinculada a la antigua reliquia, un pacto hecho con entidades sobrenaturales que han dejado una huella en el espejo. El espejo parece cobrar vida propia, provocando sucesos extraños en la casa. Las luces parpadean, las puertas se cierran solas y los susurros llenan el aire. A medida que la actividad paranormal se intensifica, David se da cuenta de la gravedad de la situación. Decide buscar ayuda, pero ¿quién podría entender o creer lo que está sucediendo? Se pone en contacto con un experto en lo paranormal. Juntos, intentan descubrir cómo romper la maldición del espejo. David se enfrenta al espejo, decidido a acabar con el terror que ha traído a su vida. Es una lucha contra el tiempo y las fuerzas oscuras. ¿Podrá David liberarse de la maldición del espejo? La historia toma un giro inesperado cuando David descubre la verdad detrás de la maldición. La lucha llega a su apogeo y David debe hacer un sacrificio para liberarse. El video termina con una nota de suspenso. ¿Has mirado bien tu reflejo hoy? El misterio del espejo maldito, una historia de terror, te dejará al borde de tu asiento, haciéndote cuestionar cada reflejo que ves. No te pierdas este emocionante relato de terror, misterio y suspense. ¿Estás listo para enfrentarte al espejo maldito? El espejo maldito, una historia de terror inolvidable. David era un hombre común hasta que heredó un antiguo espejo de su abuela. Aunque parecía un artículo antiguo cualquiera, pronto se dio cuenta de que no era así. El primer día, notó un reflejo extraño. No era su propio reflejo, sino una figura sombría que le observaba desde el espejo. Esa noche, las visiones aterradoras comenzaron. Veía imágenes de personas sufriendo sucesos terroríficos, como si estuvieran atrapadas en el espejo. Cada vez que intentaba apartar la mirada del espejo, las visiones se intensificaban. Sentía un tirón invisible que lo obligaba a volver su mirada hacia el espejo.
A medida que pasaban los días, David se volvía más y más obsesionado con el espejo. No podía evitar mirarlo, temiendo y esperando lo que podría ver a continuación. Fue entonces cuando se percató de que las visiones no eran aleatorias, eran las personas que se habían reflejado en el espejo. David decidió investigar. Buscó entre las pertenencias de su abuela, buscando pistas sobre el origen del espejo. Encontró un diario antiguo. En él, su abuela había escrito sobre el espejo y su terrible maldición. Cada persona que se reflejaba en el espejo sufría un destino horroroso. El espejo mostraba sus futuros sucesos terroríficos. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Recordó a todas las personas que habían visitado su casa y que se habían reflejado en el espejo. Decidió que debía romper la maldición, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de alguien experto en lo sobrenatural. Buscó a un antiguo amigo que se dedicaba al estudio del ocultismo. Juntos, comenzaron a buscar una forma de romper la maldición del espejo. Fue un proceso arduo y aterrador. La figura sombría se manifestaba cada vez más mientras ellos trabajaban. Finalmente, encontraron el ritual para romper la maldición. Fue una experiencia aterradora, pero necesaria. Después de realizar el ritual, el espejo se volvió inerte. Las visiones aterradoras cesaron y la figura sombría desapareció. David sintió un gran alivio. Sintió que había salvado a muchas personas de futuros horrores. Desde entonces, David no puede evitar sentir un escalofrío cada vez que ve un espejo, pero sabe que hizo lo correcto. El espejo maldito, una historia de terror inolvidable, un recuerdo constante de que no todo es lo que parece y que algunos secretos son mejor dejarlos descansar. Nunca habría imaginado David que un objeto heredado podría cambiar su vida de tal manera. Un espejo antiguo, con un marco de madera tallado a mano y un reflejo que oculta más de lo que muestra. El día que lo colocó en su hogar, sintió una extraña presencia. Observó su reflejo y vio algo más que su propia imagen. Visiones aterradoras comenzaron a manifestarse, cada vez más claras, cada vez más oscuras. Sombras acechaban en cada rincón de la habitación reflejada. Figuras encapuchadas le murmuraban secretos oscuros. La realidad y el reflejo empezaron a fundirse en una única, inquietante pesadilla. Su vida se volvió un laberinto de inquietud y miedo. Sus noches estaban llenas de terrores nocturnos y sus días de paranoia constante. El espejo parecía alimentarse de su miedo, creciendo en poder y malignidad. Desesperado, decidió investigar el origen del espejo. Su búsqueda le llevó a descubrir una perturbadora historia familiar. El espejo había sido poseído por un demonio, condenando a sus dueños a una vida de horror. Cada dueño anterior, cada miembro de su familia que había poseído el espejo, había sufrido una tragedia. Accidentes, enfermedades súbitas, desapariciones misteriosas. Todo parecía estar relacionado con el maldito espejo. David se negaba a ser la siguiente víctima. Decidido, emprendió el camino para romper la maldición. Contactó a expertos en lo paranormal, realizó rituales y exorcismos, pero nada parecía funcionar. El espejo se reía de sus intentos. Los terrores se intensificaban. Las visiones se volvían más vívidas y aterradoras. David comenzó a perder la esperanza, atrapado en el espiral de terror que era su vida. Un día, tuvo una revelación. Comprendió que el espejo no era el problema, sino el reflejo. Decidió enfrentar a las sombras, desafiar a las figuras encapuchadas, enfrentar su miedo. El proceso fue agotador y aterrador, pero David se mantuvo firme, enfrentando cada terror con valentía y determinación. Poco a poco, las sombras empezaron a retroceder, las figuras encapuchadas se desvanecieron. Finalmente, una mañana, despertó y observó el espejo. No había sombras, no había figuras, solo él y su reflejo. Había conseguido lo imposible, había roto la maldición. Porque nunca sabes, quizás tú seas el próximo en heredar el espejo maldito.
¿Te atreves a mirar?